Buenas tardes. Quiero dar la bienvenida a Saspi en primer lugar a nuestro ponente, a la vez, a Jesús Prieto Mendaza, que nos va a hablar sobre sus investigaciones, reflexiones, vivencias en torno a la migración que recoge en su libro, Las vallas que nos aprisionan, los cayucos que nos ahogan. Os he contado que es la segunda vez que vienes al Saspi. Al menos en este plan. Y esperamos que no sea la última. Y por supuesto la bienvenida a nuestra amiga que por cercanía comparte muchos más momentos con nosotros en el Saspi. Y a vosotros, al público, pues más que daros la bienvenida, quiero felicitaros porque habéis venido a esta charla que va a ser muy, muy interesante. Hola, Pablo. Realmente creo que os vais a llevar algo muy grande de esta charla, que será escuchar a nuestro ponente, a Jesús, que es un libro magnífico, fantástico, basado en años de investigación sobre la migración, que da un conocimiento exhaustivo del tema, pero es que además creo que Jesús es una gran persona que resuma humanidad por todas partes, y este libro es un ejemplo de ello de principio a fin. Os recomiendo que lo leáis porque en cuanto lo empiezas a leer, te engancha. Te doy la palabra. Eskerrik asko, Gloria. Bueno, arratsaldeon guztioi, eta mila esker, gonbidatzeagatik berriro, Zarautza Mario Dendia Fundazioa etortzen, eta baita ere, nire laguna, Jesús aurkezten. Bueno, Jesús Prieto Mendaza, lo primero que tengo que decir es que hemos sido compañeros de trabajo, compañeros de fatigas, él en el Berritzegune de Gasteiz. Es demasiado buena, ella fue jefa. Y yo en el de Donosti, bueno, pero también hemos sido compañeros de asesores. También me tocó, como ha dicho, él ser jefa cuando era directora de innovación educativa. Jesús fue una de las almas del proyecto de víctimas educadoras, que como sabéis, pues llevó por primera vez el testimonio de las víctimas del terrorismo a las aulas, y hicieron él y sus compañeros un trabajo extraordinario que, bueno, más de una vez se lo he agradecido, pero quiero volver a agradecérselo, porque fue precursor. Por desgracia no ha seguido como era en su día, pero bueno, ahí queda. Jesús es maestro, como yo, también, pero además es licenciado en antropología y doctor en estudios internacionales e interculturales. Es todo un experto en temas de interculturalidad, migraciones, y, como ha dicho Gloria, es una grandísima persona. Como os he dicho, ha sido asesor, ha colaborado en el gobierno vasco con el Lehendakari Patxi López, y hoy estamos aquí para hablar de su nuevo libro, porque tiene muchos libros escritos. Y este libro lo tenéis aquí, y aquí también en la pantalla, en Las vallas que nos aprisionan, los cayucos que nos ahogan. Migraciones hacia la frontera sur de Europa. Este libro es un fruto de 20 años de trabajo, Jesús, de viajes, de entrevistas, de apuntes, de trabajos de campo. O sea que no es un libro cualquiera, es una experiencia, aparte de lo riguroso y el método científico que utiliza para hablar de este tema, es algo vivido y sentido por Jesús. Y a mí me parece que eso es tremendo, porque le da una perspectiva ética y a la vez muy rigurosa. Y nos habla de un fenómeno humano que no es una invasión, porque hoy en día estamos hablando de invasión, estamos oyendo todo el día hablar de invasión cuando hablamos de migrantes, no. Es un fenómeno humano que no es nuevo, que, como sabe muy bien Jesús, que es antropólogo, las migraciones fueron lo que nos sacaron de África y nos trajeron a Europa hace 50.000 años. El ser humano siempre ha migrado de un sitio a otro, si no, todavía estaríamos en el Rift, en Kenia, sin salir de allí. Entonces, es un tema muy delicado y yo creo que nos interpela como personas y como ciudadanos de un país democrático. Hoy en día parece que la gente quiere buscar soluciones sencillas y recetas sencillas, esos discursos pues, que se oyen de la extrema derecha y, por desgracia, de la derecha también, discursos sencillos, eslóganes fáciles, que parece que la gente va interiorizando. Pues son peligrosísimos porque son problemas muy complejos.
que no se pueden abordar con una frase sencilla en el sentido de bueno, pues que aumenta la delincuencia, los migrantes nos quitan el trabajo. No, va mucho más allá de todo eso. Y si luego tenemos ocasión quizás de debatir sobre esto. Y yo quiero también poner en valor algo que me ha llamado mucho la atención. Como persona inteligente que eres, reconoces tener dudas sobre este tema. Y eso a mí me parece de un valor tremendo, porque no pontificas, no das recetas universales, porque es que no las hay. Es un tema complejo, y por lo cual la respuesta es compleja. Y hay dudas, pues claro que hay dudas. Sobre todo porque estamos hablando de personas, ¿eh? Y lo que nos has pintado es un fresco humano que nos ayuda a reconocer la profunda humanidad de estas personas que se ven abocadas a salir de su país en condiciones extremas y llegar hasta Europa. Y yo creo que es importante destacar que esa humanidad los migrantes la conservan a pesar de todas las tribulaciones y situaciones que pasan. Y también quiero decir que a veces parece que los que perdemos esa humanidad somos nosotros, cuando tenemos que acoger y tenemos que apoyar. Entonces, bueno, yo quiero que quede claro que lo que a mí me parece importante es que seamos capaces de reconocer a las personas que migran como iguales, como personas que tienen los mismos derechos que nosotros. Y que, de alguna forma, eso hay que intentar desde las instituciones y desde la sociedad, porque no todo está en manos de las instituciones, reconocer esa humanidad. Y eso es un poquito el mensaje que yo creo que se ve en el libro. No sé si he acertado. Sí, Jesús. Sí. Y bueno, la idea que teníamos, Gloria, es hacer una especie de conversación con Jesús, que empiece él a hablar y nos haga, bueno, pues un resumen. Y luego pues le iremos lanzando preguntas, reflexiones. Y luego, pues vosotros, por supuesto. Pues le doy la palabra a Jesús. Muy bien, Luis y Gloria, gracias, porque me habéis dicho cosas que, bueno, no sé, Arantxa, la verdad, tu mujer no me ha dicho esto. Gracias. Gracias a Gloria, porque es curiosísima. A Gloria no le conocía personalmente, bueno, sí que nos vimos en una ocasión, pero es a través de las redes sociales. Y siempre me ha parecido una persona muy interesante. A Luis le conocía, a Luis le debo muchísimo. Todavía recuerdo algunos momentos, Luis, que lo pasó fatal, Luis, en aquellas labores de la dirección. Lo pasamos todos fatal. Bueno, tú especialmente por tu responsabilidad pasaste momentos muy duros. Nadie sabe todo ese programa de víctimas educadoras y los primeros planes de convivencia, lo que costó. Bueno, dejamos muchísimos pelos en la ladera. Fue muy duro. Entonces, especialmente Luis, pues te lo agradezco. Eta nola ez, zuei bebai, guzti doi, mila esker, hemen egoteagatik, arratzalde honetan, segurazki beste gauza batzuk askoz atseginak edo atseginagoak izango dirake, baina hemen zaudete ez, agian gaia interesatzen zaizue, ez dakit, baina mila esker, duari mila esker. Os decía que muchas gracias, evidentemente. Ha dicho algo del libro, Luis. Bueno, pues voy a hacer alguna cosita, si queréis yo empiezo a hablar un poquito, ¿verdad? Pero bueno, lo primero que tengo que decir es que estos 20 años de investigación no surgen porque me dio a mí yo qué sé, me dio el siroco, ese viento del sur de Álava, me dio un día, ¿no? Todo este trabajo es un trabajo que se ha gestado en la Universidad de Deusto, a la que todavía me he jubilado, pero todavía estoy vinculado, precisamente a algo que me parece fundamental, que es al Centro de Ética Aplicada, y que me parece que la perspectiva ética en estos momentos, a nivel político, a nivel social, es una perspectiva que es tan necesaria. Hay otros muchos libros publicados sobre el tema con un carácter más académico, pero la propia UNI, el Centro de Ética, quería que este libro tuviese un matiz distinto, que fuera un libro que no tuviese un lenguaje excesivamente científico, académico, que fuese un libro que llegase a la gente. Porque sigo pensando que todavía en 2026 hace falta
desmitificar muchas cosas, eliminar muchos bulos, no hacer demagogia también, es decir, hay situaciones difíciles, complejas, pero lo que no podemos renunciar es a la ética. Y cuando hablamos de ética estamos hablando de humanidad. Hace muy poco, no sé si están los editores por aquí, están fuera, hace muy poco en Álava publicaron un artículo en el que, aludiendo al libro, que hacen una entrevista, y en un momento determinado yo decía que me apenaba mucho que precisamente en Álava, ese territorio mestizo donde los haya, porque si hay un paisaje donde la diversidad es la norma, dentro del contexto de Euskal Herria, ese paisaje es, gran parte de Navarra también, pero es fundamentalmente gran parte de Álava. Yo mismo soy hijo de ese tipo de mezcla, habiendo pasado fenicios, romanos, celtas, iberos, francos, godos, germanos, por lo tanto, etcétera, tantos pueblos, hebreos, árabes, es decir, somos fruto de tantas mezclas, y yo decía que me apenaba que, siendo precisamente Álava fruto de esa mezcla, no fuésemos un poquito más humanos con las personas migrantes. Bueno, en el foro del periódico el 50% de las respuestas eran: ¿por qué no te llevas todos los negros a tu puta casa? Afortunadamente el 48% restante eran de otro cariz. Era: ¿por qué no te vas tú a África con ellos? Y había un 2% que decía: pero usted, aquí éramos puros, y de RH puro desde el primer momento, hasta hace unos años que esto ha sido ahora contaminado por esta gente que viene. Pues se te hunde el alma a los pies, directamente se te hunde el alma a los pies. En un momento, hace ya unos años, hice un artículo además sobre eso, un tranvía en Alabama se titulaba, hablando de Rosa Parks y tal, y yo entrando en el tranvía en Vitoria, hace ya unos años, porque se había inaugurado hace poco, había una señora, recuerdo que la señora estaba sentada al lado mío, y me daba codazos, porque había entrado una mamá de color, una mamá, mis amigos africanos dicen: yo soy negro, no me empieces a decir de color, subsahariano. Había entrado una chica negra con un carrito y con un niño, ¿no? Me daba. Y se puso donde los carritos de los niños. Y mira, ahí está. Digo: señora, claro, porque... Señora, pues porque está donde los carritos, es mamá. Dice: no, porque es negra. Dije: señora, pero es que huelen mal. Y ya todos esos discursos, ¿no? Y en un momento al final me dijo: encima, esta gente hace un crucero por el mar, llegan aquí y les damos ayuda. Y claro, lo del crucero por el mar me llegó al alma. Dice: ¿por qué se enfada usted? Digo: mire, señora, me enfado porque soy un hombre negro. ¿Cómo que negro? Sí, Prieto, mi primer apellido en castellano antiguo es negro. Mi padre procede de La Guardia del Río Jalavesa. Mi madre es Muntaza Balza. Balza es negro. Le dice: mira, señora, yo soy Prieto y Balza, soy negro como los cojones de un grillo. Quizás no estuve muy educado ahí, pero me salió. Claro, si después de 20 años que he asistido a muchísimos dispositivos de rescate, tanto en las aguas entre Canarias, Mauritania, Senegal, entre las propias aguas canarias, en el Mediterráneo, son muchos los cadáveres, son muchas las vivencias terribles. Por cierto, hoy han fallecido 2 guardias civiles del Servicio Marítimo, del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, que a mí me facilitó, en su día me facilitó todo. O sea, les debo muchísimo en Huelva. En Huelva. Sí. Después de asistir y de ver cómo son los itinerarios, cómo trabajan las mafias, cómo les engañan, lo que sufren, la mortalidad, decir que es un crucero por el mar me parece. De ahí que este libro pretenda ser un libro que sobre todo sensibilice, y que pueda sensibilizar. La universidad hemos renunciado a cobrar nada, por cierto, hemos dicho que no nos parece ético, dado el tema que es. Eso sí que me gustaría que los editores por lo menos no pierdan dinero, ¿no? Pero hay muchas razones, anécdotas como la que os cuento, pero muchas más, que hacen que nos hayamos lanzado a publicar este libro. Otro tema que querría deciros
o comentaros es el título. Mucha gente me pregunta, ¿pero cómo que el título? ¿Cómo que las vallas que nos aprisionan? ¿Cómo que a nosotros? No, efectivamente, esto es como otras tantas cosas, es una metáfora, o pretende ser una metáfora. Evidentemente las vallas están para protegernos de ellos. Podríamos hablar del Frontex, del despliegue del control de fronteras europeo, que casi comencé las investigaciones cuando se había generado el Frontex, estaba recién creado. Hombre, después de casi 25 años de investigación, creo que podemos reflexionar sobre para qué ha servido el Frontex. Y yo creo que ha servido para muy poco. Europa fue Premio Nobel de la Paz tan solo hace unos años. Y después de ese premio Nobel, Europa se ha comportado de una forma muy discutible, con toda la tragedia que generaron las primaveras árabes en el Mediterráneo más oriental, porque también allí la catástrofe es tremenda, los campos de Moria, etcétera, todo lo que ha ocurrido en la frontera con Turquía, las mafias desde Libia, es terrible, pero también lo que ha ocurrido en la frontera sur, en nuestra frontera sur española, que está ocurriendo en este momento. En este momento está llegando una patera o está llegando un cayuc, o bien a la Restinga en el Hierro, o bien a la Fuerteventura, o bien a Lanzarote. En este momento está llegando alguien, nadando con un flotador a una playa de Benzú, en Ceuta, o está intentando pasar por el perímetro de Tarajal. En este mismo momento. Lo que ocurre es que en los telediarios no aparece más que cuando hay un aluvio, cuando han llegado o han pasado 500 personas, o cuando fallecen una mamá y su niño recién nacido, ¿no? Pero están llegando en todo momento, es una sangría que no cesa. Hay un libro, fue compañero en labores parlamentarias, Javier de Lucas. Hay un libro paradigmático de Javier Lucas, profesor de la Universidad de Valencia, que se titula Mediterráneo, el naufragio de Europa, en el que reflexiona sobre qué está haciendo esa Europa, Premio Nobel de la Paz. No sé si me escucháis. Sí. Premio Nobel de la Paz. Y es lo que quiero reflejar aquí. Que estas vallas que hay en Ceuta y en Melilla, o estos cayucos, o estas pateras que llegan hasta nuestras costas, claro, realmente quienes mueren ahogados son ellos, y quienes se cortan con las concertinas son ellos, y ellas en menor medida. La migración africana es muy masculinizada, es profundamente masculina. Y yo hago una reflexión y creo que estas vallas nos aprisionan a Europa, a nosotros como europeos, y nos ahogan a nosotros como europeos, y nos ahogan y nos aprisionan en esa debida convicción ética que debe de velar en el mundo social, en el mundo de la política, en el mundo que la Europa del bienestar y de los derechos humanos pues debiera de tener en cuenta. Insisto, con esto, y lo digo en el libro, no quiero hacer demagogia, no conozco ningún país del mundo que no tenga una política de fronteras, una política migratoria, hay muchísimas cosas. Pero desde una perspectiva ética no podemos renunciar a la humanidad. Y eso sí me parece preocupante. Cuando, vamos a ver, esto de la tecnología es... Cuando la gente habla de invasión migratoria, tengo que deciros una cosa. Bueno, es que están llegando en pateras, nos invaden. Tengo que decir una cosa, y esta cosa es una cuestión documentada, pero desde mi experiencia de 20 y tantos años. El 90 y tantos % de la población migrante que entra en territorio español, el 94% aproximadamente, llega a través de un aeropuerto, de un puerto, de una estación marítima, de una estación de autobuses, con un carnet de turista o con un carnet de estudiante. O sea, esa invasión es tan solo un 3 y pico % del total de la población migrada que llega hasta las costas del sur de Europa, por hablar de alguna forma de las costas del Mediterráneo y del Atlántico español, o de las ciudades, de las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Por lo tanto, esa supuesta invasión debiéramos de contener muy mucho nuestras palabras al hablar de esa invasión. También quería deciros
que los escenarios que vais a encontrar en este libro, los escenarios, hay muchos escenarios, pero los escenarios que nos afectan a nosotros y por los que se han dado pues, todos estos años, son escenarios como el norte de Marruecos, la opción de la Patera o la opción de las vallas. Y en Patera, por el Mediterráneo, o las vallas de Ceuta, muy cerquita, el de la puntita del estrecho, o de Melilla, casi en la frontera con Argelia. Hay otra ruta terrible y muy mortífera, terrible, que es la ruta de Cayucos, la ruta del Atlántico. Los marinos de los buques de salvamento marítimo, estos buques de fomento del Ministerio de Transportes, ahora, perdón, a lo largo de las investigaciones en estos años ha cambiado todos los nombres de los ministerios. Estos buques naranjas, que posiblemente veis, ya habéis visto en las costas también aquí, por cierto, muchísimos patrones, oficiales, suboficiales, maquinistas vascos, muchísimos. Me he encontrado con muchísimos vascos. También en el Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Esto alguna vez estuve intentado de hablar con los de Vaya Semanita. También, sobre todo gente de Vizcaya, sobre todo gente que ha estudiado en la escuela, en la UPV, en la Escuela de Náutica. Y sí. Esta ruta occidental, la ruta de la muerte, estos marinos le llaman directamente la ruta de la muerte, desde África Occidental hasta el territorio europeo más cercano, que evidentemente son las Islas Canarias. Esta ha sido una ruta, pero vamos, que la mortalidad hablamos de 50 y tantos mil muertos documentados, más los que no están documentados, es decir, cayucos que desaparecen. No olvidemos que estamos hablando del Océano Atlántico, no del Mediterráneo. Esta ruta, que luego si queréis podremos centrarnos un poquito más. Y luego hay unos nuevos escenarios que son muy recientes, son escenarios que tienen que ver también con giros geoestratégicos, con movimientos políticos, y este en concreto con el reconocimiento por parte de España de Marruecos como un actor importante dentro del Sáhara ocupado, del Sáhara en territorio marroquí, que singularmente enfadó a Argelia y que aceleró una llegada de personas. Además, bueno, hay sospechas de que en gran medida dirigidas por parte del propio gobierno argelino. Es una nueva ruta que tiene tan solo 4 años y que llega directamente desde Argelia hasta Baleares. Hablamos de Mallorca, de Menorca, de Ibiza fundamentalmente. Y también a veces se derivan dependiendo de los dispositivos del Frontex, es decir, del control Frontex, del control europeo, que no olvidemos que es un control con policía española, con Guardia Civil española, Gendarmería francesa, Carabinieri italiana, o sea, es decir, con policía europea y con policía de los propios países, que ya tiene una potencia importante y que llegan también hasta el Levante español. Las costas de Alicante, especialmente las costas de Denia, es muy interesante hablar con los pescadores de esa zona, que recogen muchas pateras. Empezó muy suave, pero bueno, está teniendo ya unas llegadas de 6.000 y pico, casi 7.000 personas al año a estas costas. Estos son los 3 escenarios que yo analizo. Si queréis podríamos luego detenernos con más, atendiendo a vuestras preguntas, con más atención, con más precisión. De todas formas, cuando os decía que alguien me dijo en su momento, mira, estos vienen aquí, hacen un viaje por el mar, y emplearon la palabra, hacen un crucero. Mirad, os voy a comentar solo algo muy breve. Creo que era el 2010, pero no estoy seguro, 2009, una de las veces que estuve en Canarias, yendo hasta las aguas de Mauritania, en este caso fue Mauritania, había muy mala mar, olas de casi 5 metros, había muy mal tiempo en el Atlántico. Yo no he nacido para marino, no he nacido, soy de secano, soy ya. Entonces me mareaba muchísimo. Recuerdo a los oficiales que me decían, oiga, mire usted, no vamos a ver cayucos,
Ya, pues que yo quiero ver, yo vengo por esto, yo quiero ver, pero mire usted, por favor, vamos a puerto, que nos está poniendo esto, por Dios, deje usted ya de echar por la borda cosas. Vamos a puerto, háganos el favor. No, yo quiero seguir, yo quiero ver. Nadie se va a suicidar en el Atlántico con este tiempo. Nadie va a salir, nadie va a dar el salto. Ellos siempre dicen, dar el salto, España, dar el salto. Bueno, pues efectivamente estuvimos 4 o 5 días, al final me convencieron y fuimos a puerto. No vimos absolutamente ningún cayuco. Cuando hay muy mala mar, estos grandes remolcadores de altura, María Zambrano, el Conde de Gondomar, etcétera, todos que seguramente los telediarios habéis escuchado alguna vez, Gorka, el capitán era guipuzcoano, creo recordar que de Ori. Intervienen estas lanchas más pequeñas, las otras son guardamar, son remolcadores de altura con helipuerto. Estas, las salvamar, son más pequeñas, pero son unas lanchas muy interesantes, aunque se partan por la mitad, tienen compartimentos estancos, no se pueden hundir, son insumergibles prácticamente. Bueno, pues en este estuvimos, teóricamente íbamos a estar 4 días, pero me decían lo mismo. Decía, uy, ¿cómo está usted, por Dios? Pero qué malito está usted, vamos a puerto. Que no, es que yo quiero ver un operativo. Por favor, yo quiero asistir a un operativo aquí en esta... Que no, mire usted, vamos a puerto, que no se van, no vamos a ver nada. Nadie va a suicidarse en el Atlántico. Y efectivamente no vimos nada. Estas son las salas de náufragos. Cuando veis en las imágenes las mantas rojas que se les da, en fin, la ropa nueva, etc. Esta es la sala de náufragos de estas embarcaciones. Bien, no vimos nada. A la semana siguiente fuimos a Puerto de los Cristianos, al sur, y ahí embarcamos en la patrullera Pico del Teide, un garato, muy garato recuerdo de la patrullera. En esta patrullera también me dijeron lo mismo. ¿Pero quiere usted salir a...? Pues sí, yo quiero ver. Mire usted, que es que no vamos a ver nada. Nadie, en su sano juicio, no va a salir nadie. Ni siquiera las mafias les van a animar a salir. Bueno, pues que yo quiero ver, que no, buen hombre, por Dios, y que nos está poniendo esto como... Vamos a puerto, que no quiero ver, yo quiero ver. Bueno, nadie quería salir. Era un suicidio. Bueno, pues una mañana, esta fotografía no es mía, esta me la cedieron del helicóptero. Una mañana un cayuco mauritano había salido de un puerto que es Nouadhibou. Los cayucos mauritanos son muy especiales. Mauritania es un desierto, tiene muy poca madera, por lo tanto recubren el cayuco de fibra de vidrio para hacerlo más navegable. ¿Quién les proporciona la fibra de vidrio? La gendarmería mauritana. Eso es visto. Es decir, la propia gendarmería les cobra, les proporciona. Yo no sabía que se aplicaba con tanta facilidad, por cierto, la fibra de vidrio, la pasta, y ellos cubren el cayuco para hacerlo más manejable. ¿Era un suicidio? Pues ahí estaba, una persona muerta, en este caso. El viaje desde Nouadhibou hasta las costas, en este caso era cerca de Arona, precisamente de la Granadilla, donde está ahora el famoso crucero. Se habían desviado, porque normalmente van al Hierro, a la Restinga. Se habían desviado y habían llegado a costas de Tenerife, en una situación terrible, con hipotermia prácticamente todos, y una persona fallecida. ¿Qué había pasado? Que llevaban 6 días a la deriva. Habían salido de Nouadhibou efectivamente con buena mar. Surgió el temporal después. Pero ¿cómo que 6 días a la deriva? Si ese viaje normalmente es un viaje de 2 días y pico, con mala mar 3 días como mucho. La mafia les había engañado. Cuando se acaba la gasolina, ellos piden siempre, los jóvenes piden a la mafia que les ponga 2 motores, por si acaso falla uno. 2 motores Yamaha, normalmente de 70-90 caballos. Gasolina, arroz y agua. La mafia les había engañado. Ellos abren el bidón de gasolina, tocan, echan, pero hay un poquito de gasolina y el resto es agua. El motor inutilizado. Pusieron el segundo motor, cogieron otro bidón, tocaron, es gasolina, echaron y también inutilizado. Entonces se quedaron a la deriva. Una noche en el Atlántico significa que se van a mojar muchísimo y van a tener hipotermia seguro a la noche por el frío de la noche.
Sobre todo quienes van, no sé si sabéis, pero en un cayuco hay asientos de primera, de segunda y de tercera. Quienes van en popa no se mojan prácticamente, van más cómodos y esos pagan más, pagan hasta 3.000 y pico euros. Quienes van en medio, unos 2.000, 2.000 y algo, pues se mojan menos también, tienen que trabajar más porque les toca con el cubo achicar el agua que entra, pero van bastante tranquilos. Quienes van de ahí para adelante hacia la proa se ponen de agua, vienen empapados y van a tener hipotermia, van a sufrir hipotermia. En este caso habían pasado 6 noches, con muchos condicionantes. Durante el día el salitre que entra en el cayuco se va concentrando. Esa concentración de salitre les produce heridas, les come, sobre todo si se va llenando de agua, les come las piernas. Cuando tienen hipotermia durante ya varias noches no pueden moverse. De hecho, los rescates se les rescata a muchos en posición fetal, pues están completamente anquilosados. Es muy dramático, es una mezcla además de gasolina, de salitre, de fluidos corporales. No pueden levantarse, no pueden moverse, no pueden achicar agua, se va llenando de agua, no pueden orinar por la borda, no pueden defecar, no pueden vomitar. Por lo tanto, es una situación realmente terrible, ¿no? Y además, quien muere, distintas imágenes de este dispositivo de salvamento, quienes peor están, pues necesitan ayuda, son rescatados y derivados a centros hospitalarios. Mirad los motores que están inutilizados, los bidones que no han llegado a utilizar, y esa mezcla. Aquí hay una fotografía que estuvimos debatiendo mucho tiempo si era conveniente ponerla o no. Yo, viendo la reacción de buena parte de la ciudadanía, creo que hemos acertado poniéndola, sobre todo para aquella señora del tranvía y quienes como ella piensan. Entonces, la persona muerta son muy cuidadosos con que si muere un compañero llevan mantas blancas, lo arrojan al mar atado y rezan las advocaciones que normalmente son de práctica musulmana, aunque también es cierto que Mauritania, Senegal, es un islam muy tolerante, muy tolerante, y rezan esas advocaciones. Bueno, en este caso no pudieron hacer ni siquiera eso, porque no podían moverse. El joven estaba totalmente desfigurado por esa mezcla de salitre, y por eso pusimos a propósito esta fotografía, que yo no quiero ponerla mucho tiempo, pero la pusimos. Ese crucero es esto. Ese crucero es un viaje terrible, sin contar lo que sufren en manos de las mafias. Desde la perspectiva de género, la migración masculina es terrible, pero si aludimos a de qué forma la migración irregular pasa y lo que sufre una mujer, una joven, sería terrible. Podríamos hablar de ello, pero es terrible. Este es el crucero. No quiero extenderme más. Los dispositivos de ayuda, como Estado, es cierto que el Estado español en sus dispositivos es impecable. A pesar de los chorreos, yo he presenciado alguno por parte de los dirigentes del Frontex, de la Unión Europea, los chorreos al gobierno español, a la delegación del gobierno. Estoy acordándome de un compañero que era antropólogo en La Laguna, que estaba de subdelegado en Tenerife. Unos chorreos prácticamente pidiéndoles que no fueran tan buenos con quienes llegan. Prácticamente. Los dispositivos son impecables. Ahora, y tenemos que hacernos muchas preguntas al respecto. Pero yo no sé si debo de hablaros más. Yo casi preferiría que... Si quieres te vamos haciendo unas preguntas. O bien vosotras, o por supuesto vosotros y vosotras también. Yo creo que podemos empezar nosotras y que la gente... Sí. Hombre, no quiero hacer un spoiler. Vais preguntando. Si no me oyen los editores, no quiero hacer un spoiler, ¿no? Pero bueno. ¿Cómo funcionan las mafias? ¿Perdón? ¿Cómo funcionan las mafias en general? Bueno,
vamos a hablar de mafias. Existen, por supuesto que existen en gran medida y en todo el mundo. Pero también os voy a decir una cosa, también he visto en muchos momentos que no había mafias de por medio. Es decir, a una costa de, vamos a ponernos en Senegal, por ejemplo. Vamos a ir a una costa de Senegal. Yo he visto momentos en los que unos jóvenes que han querido pasar en primer lugar la opción A en Senegal es ir a Dakar y es ir al puerto de Dakar. Llegan jóvenes de Guinea-Conakry, de distintos lugares de África, de Mali, ahora en este momento muchísimos refugiados malienses. La situación en Mali, que era un país magnífico, muy tranquilo, sobre todo desde la retirada francesa, esa retirada fue terrible, definitivamente demoledora para Mali. Bueno, pues hay una inestabilidad tremenda y muchos huyen de la muerte, de ser ejecutados por los grupos bereber asociados al yihadismo. Hay muchísimo maliense. Bueno, toda esta gente, el plan A es llegar al puerto de Dakar. Es pagar dinero a una mafia del puerto, a estibadores, para que vacíen un contenedor, para que vacíen algo de carga y poder entrar dos jóvenes en un contenedor. Luego la mafia del puerto pone un candado, pone otra vez todo bien y ya está. Ese contenedor, hay una película francesa, Le Havre, sí, que es magnífica al respecto, magnífica. ¿Qué ocurre si son interceptados por la gendarmería marroquí, senegalesa? Pues estos jóvenes tienen que salir corriendo y el plan B es el plan caduco. Pero es el plan B en Senegal, no es el A, no es el primero. Y el plan B consiste en ir pues desde las costas de Dakar, de Soumbédioune, pues prácticamente frente a la isla de Gorée, donde está el Museo de la Esclavitud, por cierto. Yo coincidí en 2009 con un tal Barack Obama y su familia, que quería llevar a sus hijas allí, estaba visitando la isla de Gorée para que vieran de dónde procedía el origen de aquella migración africana a América, de donde salía, ¿no? Por la puerta terrible, la puerta del no retorno. Terrible, es terrible, ese museo. Bueno, desde esa isla van subiendo por toda la costa, Soumbédioune, Kayar, Sali, distintos pueblecitos pesqueros, y lo que hacen es andar esperando que alguien de una mafia les diga: tía de cefa, combien de cefa. ¿Cuántos cefas tienes? Al cambio, ¿cuántos euros? Combien de oro. ¿1.000, 2.000, 3.000? Es cierto. Y esas mafias ya van a recoger a unos chavales, les van a preparar, les van a esconder durante cierto tiempo en la sabana. Pero también he visto a muchos jóvenes que lo que hacen es dirigirse a un armador. Bueno, un armador, entenderme, la palabra armador no es un armador de Ondarroa, o de Bermeo, o de Letaria, es un armador es quien ha construido una pirogue, un cayuco, y le dicen: somos 100 jóvenes, tú tienes una gran pirogue, un cayuco grande, cada uno de nosotros te va a dar una media de 2.000 euros. Tened en cuenta que 50 euros son 70.000 cefas. Si un joven puede enviar 50 euros a su casa, y yo he visto en el CETI de Ceuta los jóvenes que salen, trabajan en una frutería, en un mercado mayorista, y reúnen 50 euros, cuando todavía están en un centro, en Ceuta, cuando todavía no han pasado la península. Pobrecicos. Ay, pobres lo que les espera, qué fracaso. No. Para ellos no hay tal fracaso. Pueden enviar 50 euros a casa. Son 70.000 cefas. ¿Sabéis lo que puede hacer una familia en Guinea-Conakry, en Senegal, en Gambia, en Mali, con 70.000 cefas? Enviar a la hermana a estudiar, tener frigorífico, tener bombilla, se pueden hacer muchas cosas. Muchas veces hablan con ese pescador y el pescador dice: a ver, 100 por una media de 2.500, el negocio de mi vida.
me jubilo. O sea, no siempre hay mafias. Mayoritariamente sí, lamentablemente sí. Pero no siempre. A veces los jóvenes se erigen, por decirlo de alguna forma, en cooperativa. Pero las mafias funcionan en gran medida, sí, funcionan en gran medida. Normalmente son grupos delincuenciales que ya existían. Tanto en Senegal, en Gambia, en Mauritania, son grupos que se dedicaban al tráfico de droga, al tráfico de tabaco, como en Marruecos, donde tradicionalmente los que traficaban con kifi, hachís, que luego posteriormente pues, traficaban con hachís, pero también con anfetaminas, con cocaína. Las lanchas cada vez iban siendo más rápidas, más potentes, más costosas. Precisamente eso les ha costado la vida a estos agentes del servicio marítimo. Hoy, pues se dieron cuenta, a finales de los 90, casi comienzos de los años 2000, que había una vía importante de negocio, que era el tráfico de seres humanos. Normalmente esos grupos delincuenciales ya existían. Grupos que estaban relacionados en gran medida también con el tráfico de mujeres, con la trata de blancas. Es decir, normalmente son grupos delincuenciales que no son nuevos, no son novedosos. No solamente en el Salto, no solamente en el fenómeno patera o en el fenómeno posterior, porque el fenómeno cayuco es posterior, el fenómeno cayuco normalmente empieza cuando en el Mediterráneo el Frontex empieza a ser muy efectivo con los aviones, satélites, helicópteros, se crea el centro de control del estrecho, etc., ¿no? Entonces, las mafias existen en los Altos, pero es que también os voy a decir una cosa, un joven migrante irregular no deja de estar en manos de mafias nunca. Cuando sale de Guinea-Conakry, en la frontera, tiene que pagar a quienes están allí, funcionarios, policías, corruptos. La corrupción es endémica en África. Pero si le para un camionero y dice te llevo, el camionero le va a pagar. Y si es una mujer, va a tener que pagar sin dinero, va a tener que pagar con su cuerpo, etcétera, etcétera. Y están constantemente cayendo en manos de mafias. Si llegan a las costas y una mafia les prepara el salto, darán el salto. Si no pueden y siguen andando y siguen subiendo y pasan a Mauritania y podían pasar por Nouadhibou, pero son interceptados, siguen subiendo y pasan la frontera marroquí y siguen pagando a alguien que les va a cobrar. Y una furgoneta les va a llevar, pero les va a cobrar, y mucho. Y van a llegar a Sáhara, ocupado a Dakhla, la antigua Villa Cisneros, uno de los lugares donde los saharauis también se han dado cuenta que existe este negocio. En este momento hay muchos saharauis que se han convertido, pescadores que se han convertido en mafia. Están constantemente. Si siguen, porque llega la gendarmería marroquí hasta Tánger, por ejemplo, y optan por el plan C, saltar las vallas, cuando llegan a los campamentos, si es en Melilla, Montegurugú, que tiene tantos recuerdos del protectorado, por ejemplo, para mis abuelos, etcétera, ¿no? Aquella época de la guerra de Marruecos. Es que yo estuve en la guerra de Marruecos en el 19, de estas cosas que yo oía a mi difunto abuelo, ¿no? Pues en Montegurugú, quienes van a saltar la valla mañana, o en Ceuta, en Castillejos, quienes van a saltar mañana la valla no son los que quieren, para nada. Son los que han pagado a la mafia del campamento. Y si alguien quiere saltar y no ha pagado a la mafia, le dan una paliza y lo dejan medio tullido. Para hacer sus plásticos, para vivir en los campamentos, tienen que pagar a la mafia. Ellos no pueden tener plástico, ellos no pueden tener maderas para construir su rudimentaria tienda de campaña si no pagan a la mafia. Ellos no tienen comida si no pagan a la mafia, no tienen medicina si no pagan a la mafia, no tienen un Termalgin, no tienen un paracetamol. Están constantemente en manos de mafias.
constantemente en manos de mafias. Mirad, esta, por ejemplo, esto es un pueblo del norte de Marruecos, Río Martil, que es una fundación de alguien que descendía de Orio, es la Fundación Lerchundi. Aita Lerchundi era, ahora no sé si era franciscano, capuchino, en fin, ahí perdonadme, pero me pierdo ya. Era alguien que en la época del protectorado español, pues era un religioso guipuzcoano que estuvo allí y sigue manteniendo la Fundación Lerchundi, se sigue manteniendo. Ahora la llevan dos religiosas catalanas muy fuertes, muy potentes, que lo que hacen es reunir dinero y subvenciones de España y tal, reunir dinero para liberar a chicas que han llegado de forma irregular y que nada más tocar suelo de Marruecos han sido captadas por mafias de tráfico. Mujeres que te describen relatos terribles. Yo fui violada en el Cayuco para que me quedara embarazada varias veces y amenazarme con matar al hijo que tuve, etc. O sea, son relatos terribles. Estas monjas lo que hacen es acuden, pagan y liberan a dos jóvenes del tráfico. Pero si en el momento de meterlas al coche pueden coger a 3 o a 4, las meten, les ametrallan, la sede está ametrallada, hay impactos de bala, están ametralladas por la mafia que con Kalashnikov les dispara por la noche. O sea, no dejan de estar en manos. Si consiguen pasar a Algeciras, en el puerto de Algeciras hay una mafia que les va a esconder, que les va a llevar y que tienen que pagar a la mafia. La mafia les va a meter en un camión, van a ir ocultos en un camión y les va a llevar, como he visto yo, hasta la gasolinera de Crispijana, cerca de Vitoria, sobre todo en los años 2005, 6, 7, en que se construyeron los nuevos polígonos de Vitoria. Y allí empresarios de la construcción les recibían. Están constantemente en manos de mafias. Y para pasar el Bidasoa seguramente tendrán que pagar. Y para pasar desde el puerto de Bilbao y meterse en un ferry van a pagar. Y van a pagar a un estibador, van a pagar a... Están constantemente en manos de mafias. La mafia es una constante en el tránsito irregular, insisto, que es la forma de migración más terrible. Jesús, una pregunta unida con esto. Bueno, yo te quería preguntar antes por todo esto que cuentas en tu libro del negocio que hay, no solamente para la mafia, sino para... Pero yo lo he ido relatando un poco, ¿no? Pues un pescador o cualquier persona que ve la ocasión de sacar dinero a esta gente. También hablas de, y lo estás diciendo ahora, la cantidad de dinero que tienen que ir entregando a lo largo de su viaje, ¿no? Y que estas personas que vienen o que consiguen salir no son precisamente... O sea, que tienen que tener recursos económicos para poder salir. ¿Cómo consiguen todo este dinero? Porque nos estás hablando de que con 50 euros pueden ayudar a su familia, pero tienen que pagar 2.000. O sea, reunir 2.000 euros. Sí, 2.000, que estamos hablando de 200.000 cefas, ¿no? O sea, estamos hablando de mucho dinero. O más de 300.000 cefas, más. Pues lo hacen en gran medida por una palabra que en Europa no podemos entender porque no utilizamos el mismo código. El código de solidaridad de África y el código de solidaridad de Europa es distinto. Tú te puedes montar en un autobús en Viñona, en Casamance, y pagas tu billetito, bueno, un autobús es una furgoneta, de esta manera, pero te das cuenta que hay gente que habla con ellos en esa zona, en Yola, y le dicen, no, sube. Y se agarran a la escalera o se suben al techo y no pagan billete. No pagan billete. ¿Por qué? Porque no tienen dinero. Pero el chofer no les dice, oiga, bájese usted. Si no tiene, vamos, a mí estoy seguro que voy al autobús urbano en Donosti, no pago y me dice el chofer, me invita amablemente. No, esto es un concepto que no se puede entender en África. O sea, la vida social en África es algo muy importante.
Entonces, no puedes pagar, mira, no te vas a sentar, pero agárrate a la escalera, súbete arriba. ¿Cómo reúnen el dinero? Pues lo primero es la familia, pero claro, la familia en África tampoco es nuestra familia. La familia estándar en cualquier país de África Occidental, yo no os puedo hablar de Mozambique ni de Sudáfrica, yo os puedo hablar de África Occidental, que es la que he pateado en estos 20 años. El concepto de familia es el concepto de familia extensa africana, que se dice en antropología, es decir, una familia muy pobre en una aldea es un hombre, 2 mujeres, luego está la tía que se ha quedado viuda con sus 7 hijos, que es acogida por la familia, la abuela de una de las mujeres, el padre de otra de las mujeres, pero también 2 hijos solteros que están, es decir, la familia extensa africana puede ser perfectamente una familia tipo, una familia de 25 personas. Ellos, cada uno va a poner unos cefas y van a reunir un dinero. Pero los vecinos, y los vecinos les van a dar ese dinero. Y así es como reúnen. Claro, todos esperan remesas. Y la palabra remesas es muy importante. Incluso si se estudia la España de los años 60, eso que se llamaba en términos teóricos el desarrollismo español de los tecnócratas, del tardofranquismo, el profesor Fuentes Quintana, el profesor de economía, del que hablaba mi padre, me acuerdo, el profesor sale en la televisión el profesor Fuentes Quintana y ha dicho que hay que comprar telefónicas. Me acuerdo de estos relatos de mi padre, ¿no? Pues en gran medida el profesor Fuentes Quintana y muchos teóricos, Ramón Tamames tiene varios libros sobre el despegue económico del tardofranquismo, que está basado en las remesas de los emigrantes en Alemania, Francia, Suiza, Bélgica y en el turismo, ¿no? Pero las remesas son muy importantes. Una aldea en África donde hay alguien que está en Europa es una aldea que tiene un taller mecánico, que tiene escuela, que tiene pequeño comercio, que se nota. Entonces, toda esa gente espera que algo vaya poco a poco llegando, aunque sea con esos 50. Aunque sea con esos 50 euros. Entonces, ahí se genera toda una red de solidaridad. Luego la familia recibe, por Wells Fargo, por distintos sistemas de pago, y van repartiendo. Yo he visto, me acuerdo, en 2009, en un pueblo, Salí, en un pueblecito de Senegal, muy cerca de Mauritania, Salí, este pueblecito de Salí, por cierto, no sé si veis ahí, no sé si se ve bien, ¿veis esa proa de madera que hay? Esa le han añadido. Los carpinteros de Ribera han añadido esa proa de madera muy potente, porque claro, las lanchas de la gendarmería marroquí son antiguas lanchas europeas y las lanchas de la Guardia Civil que está allí son lanchas muy modernas, pero de fibra de vidrio. Si embiste con esa proa este cayuco, les abren una vía de agua, tienen que quedarse a tapar la vía de agua, a bombear, y entonces ellos pueden seguir, ¿no? Fijaros hasta dónde llega. Esto es Salí, ese pueblecito. En ese pueblecito yo vi, vaya por Dios, no sé si lo voy a encontrar ahora, aquí, mirad, esas inscripciones son inscripciones religiosas. En este pueblo, cuando iban a dar el salto, el marabú local, el líder religioso local, bendecía el cayuco, pintaban algo, una advocación del Islam, y les deseaba buen viaje. Cuando estuve en 2014 en plena crisis económica, después del Lehman Brothers, el paro terrible que se generó en toda Europa, pero fundamentalmente también sufrió mucho España, este marabú les decía: no deis el salto, es un suicidio, vais a morir en el Atlántico, y Alá no quiere que muráis en el Atlántico, que fallezcáis en el Atlántico. Yo me acuerdo que lo comentaba con un hombre de la embajada de Dakar que me acompañaba, porque yo era ingeniero de pesca y era un ingeniero especializado en pesca.
A mí me dijeron, como digas que estás investigando todo el tema de mafias y tal, apareces con el cuello rebanado. Tú eres un ingeniero experto en temas de pesca. Joder, pues lo único que pescaba es cangrejos en el Ega, en mi pueblo, cuando era pequeño, ¿no? Pero bueno, me dijo, no. El marabú, hay veces que si no les llega el dinero a los jóvenes, les presta dinero. Les da unos cefas, les da unos euros. Venga, te voy a dar 500 euros. Pero me los tienes que devolver con intereses. Claro, como el marabú veía que la situación estaba muy complicada y que no le volvían las remesas, les decía a los jóvenes, no, ahora no vayáis, que Alá no aprueba que os juguéis la vida en el Atlántico. O sea, reúnen dinero gracias a la solidaridad de la aldea. El núcleo fundamental es la aldea. La aldea. Si son de una ciudad grande, Tula, una ciudad del barrio, de Gran Medín, de Cartier de Petitville, pero el núcleo es la familia, pero es ese concepto de familia extensa africana, en el que entran vecinos, en el que entras tú, si has ido un día y te han invitado a comer, porque eres familia para toda la vida. Entonces, el concepto de familia africana es muy extenso y genera esa solidaridad que les permite por reunir 2.000, 2.500, 2.800, 3.000 euros. No sé si te contesta. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Te ha tocado, con las salidas has estado trabajando o viendo, ¿te ha tocado estar con alguna familia de gente que no ha regresado? Sí. Que no tienen Claro. de ellos. Claro, y es más, el Mam Diu es una madre coraje que incluso Europa, de hecho, yo le conocí en la embajada de Dakar. Mam Diouf es una mujer de un pueblecito cercano a Salí, además cerca de San Luis. San Luis fue la capital de África Occidental, o sea, es una ciudad colonial muy bonita. Esta madre perdió a 2 hijos en el Atlántico, en Cayuco. Y esta madre movilizó a otras madres que habían perdido a sus hijos. Como os digo, la mortalidad en el Atlántico es terrible, no se sabe la gente que ha muerto, pues ¿por qué? Porque desaparecen. O sea, desaparecen. Y estas iniciaron un trabajo muy importante, al principio muy rudimentario, con una moto, yendo por los pueblos y con carteles. En África se teatraliza mucho la vida social. Los docentes en África, los vendedores, los políticos hacen mucho. A mí me recordaban a los ciegos del siglo de oro español que iban y contando sus romanzas, y entonces el conde Olivares, y teatralizan mucho. Entonces estas mujeres empezaron de esa forma rudimentaria, con carteles, explicando en Wolof, en Yola, en Mandingue. Yo me acuerdo de cuando ibas a un centro escolar, Luis, y decías a un profesor, oye, por los temas de alumnado que llegaba, oye, ¿te han llegado esta semana? Sí, me han llegado 3 de tal sitio, me han venido de Gambia, de Guinea-Conakry, de Senegal. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo te vienen? ¡A cero! O sea, no saben nada. Joder, cuando los chavalicos hablaban Yola, Mandinga, Wolof, Mandingue, árabe, francés, y un inglés bastante mejor que el mío, que a mis casi 70 años sigo siendo el inglés de Paco Martínez Soria. Bueno, a lo que iba, les explicaban los peligros de dar el salto. Y no vayáis, vais a morir. Europa les contrató. De hecho, a esta madre que creó una ONG, Europa le contrató, le proporcionó una furgoneta, ahí estuvo fundamentalmente el gobierno español, estuvo ahí y el gobierno francés. Bueno, Senegal y Francia evidentemente tienen todavía una dependencia. Y bueno, ya con diapositivas, ya con un pequeño ordenador, con un pequeño generador, iban por las aldeas haciendo formación, evitando que los jóvenes pasaran. ¿Consiguieron mucho? No, porque los deseos de salir, los deseos de tener un futuro, los deseos de proporcionar a su familia una vida mejor, son absolutamente irrefrenables. No se consigue mucho.
De hecho, creo que ese programa ya no está funcionando. Me hago una pregunta al hilo de todo esto. Pero sí ha existido ese movimiento. Sabes que hace poco, hace ya un año así, el gobierno español ha firmado una serie de tratados, en concreto con Mauritania, con Senegal, con el objetivo de regular de alguna forma los flujos migratorios, o sea, de dar salida a esos jóvenes que quieren salir, a la vez proporcionar mano de obra, sobre todo la agricultura, de la zona del Levante y del sur de España, y que puedan venir con papeles, con seguridad, y luego, una vez terminadas las campañas, vuelven a Senegal o Mauritania, al año siguiente pueden volver todo, como digo, sin tener que arriesgar su vida, con papeles. ¿Tú cómo ves soluciones de ese tipo? Vamos a ver. Tú me decías que yo en el libro digo pues, que tengo muchas dudas. Y después de 20 años sigo teniendo muchas dudas. Pero si hay algo que tengo claro después de 20 años, es que si Europa hubiese destinado todos los billones y billones y trillones de euros que ha destinado al control de fronteras, al control policial de fronteras, al Frontex, posiblemente estaríamos en una situación distinta. Y posiblemente, como occidentales, podríamos hablar de intentar una migración regular. El deseo, evidentemente, es que hay un derecho de todo humano a moverse y a migrar, pero también en África reivindican mucho el derecho a no emigrar, el derecho a no tener que salir de aquí. Es decir, reivindican el derecho a tener una vida digna. Yo creo que, hablar de todo eso, de migración regulada, en este momento no podemos hacerlo desde Europa. ¿Por qué? Porque no hemos trabajado todo. Es previo. Y creedme que la única solución, si Europa sigue utilizando e implementando las mismas políticas de control de fronteras que llevamos más de 20 años utilizando, podemos seguir otros 20 años igual. Con crisis humanitarias igual de sangrantes que las que hemos vivido, insisto, en los medios de comunicación, pero insisto, ahora mismo, en este mismo momento, en muchos lugares de la frontera española. ¿Qué necesita fundamentalmente el Magreb y África? África Occidental necesita, el Magreb también, pero África Occidental fundamentalmente necesita agua. No tenéis ni idea de los millones de personas que pueden venir a nuestras costas huyendo de las hambrunas y de la sed. De hecho, yo he visto cómo en la frontera de Mauritania con Senegal, que está el río Senegal, comenzaba la sabana. Y he visto cómo esa sabana, cada vez las acacias iban secando, cada vez había menos verde, cada vez había más acacias, pero arena, cada vez había más cabras, cada vez veías a un pobladito abandonado. Y es que en estos años la sabana llega a las puertas del aeropuerto de Dakar. O sea, avanza de una forma terrible el cambio climático. África necesita políticas hídricas. África necesita políticas sanitarias. África necesita mejorar su educación. Ojo, una educación muy francesa, con muy pocos recursos, pero muy francesa, muy rigurosa. Para nada hay que menospreciar el potencial de África. Y África necesita, sobre todo, una clase política y gobiernos que abandonen de una vez por todas la corrupción. Si Europa hace eso, podríamos decir que estamos capacitados desde el punto de vista ético para organizar grupos regulados de personas que puedan enviar las remesas y que efectivamente esas remesas generen cambio y generen movimiento de dinero y generen. Si no lo hacemos, seguimos aprisionados por las vallas y seguimos ahogados por los políticos. ¿Qué tendría que pasar?
esa es la gran ¿Qué incoherencia. tendría que pasar para que se hiciera? Para que hubiera un cambio en la política. Pues yo me temo que nos viéramos abocados a tener que utilizar el ejército para contener las personas que pueden llegar. O sea, las Que nos avalanchas viéramos humanas pueden es que, vernos insisto, abocados al final a cambiar la política migratoria. Insisto, no somos conscientes de lo que se está generando. Y además de lo que hemos generado a través de nuestros movimientos geopolíticos. El movimiento geopolítico que hizo que Francia se fuera de Mali ha generado la entrada de Wagner, la entrada de el mismo Senegato, las compañías de autobuses de Dakar y tal ya son iraníes, etc. Es decir, hay juegos geopolíticos que han generado una inestabilidad terrible. Terrible. Y la entrada de otros actores en África, yo no voy a decir que los europeos somos porque hemos sido las potencias coloniales, claro. ¿no? Pero de actores que en este momento son actores desestabilizantes en todo el mundo y actores no democráticos. Sí. China, Sí. Rusia, Sí. Irán. Sí, pero claro, en Ghana, por ejemplo, Ghana es un país que ha mejorado muchísimo, muchísimo. De hecho, cuando ves en Dakar, cuando ves ejecutivos europeos con su corbata haciendo gestiones, pues ves europeos, británicos, americanos, etc. Libaneses, mucho libanés que está fuera del Líbano desde hace años, no solamente por la crisis última. Y ejecutivos CEOs, que se llaman ahora, de Ghana. Ghana lo que dijo, y lo que dijo a Occidente es, oye, ayudarnos. Occidente no ayudó. Dijo, bueno, pues si vosotros no nos ayudáis, me ofrezco a China. Y a China le dijo, oye, mira, puedes utilizar nuestros recursos agrícolas, mineros, lo que tú quieras, pero déjanos un país. En Ghana está. Liceos, escuelas, hospitales, autovías, movimiento de industria, movimiento de siderurgia, movimiento de tal, comercio. Claro, dices, pues es cierto, China se ha metido ahí, pero claro, te pones en la tesitura de los gobernantes de Ghana. Además, uno de los gobernantes, bueno, en ese momento realmente querían, porque, bueno, querían hacer algo por su pueblo y tal, que dices, joder, ¿y cómo les dices que no? ¿Y cómo les dices, pero tú qué has hecho, sin sustancia, abriéndote a China y ofreciéndole los brazos abiertos? Y digo, oiga, bueno, el Occidente, si es que no me hacéis ni puñetero caso. Claro, es muy complejo, Luis, es muy complejo. Claro que China tiene intereses, hombre, evidentemente. Claro que es un actor. Claro, hombre. Todos los comerciantes de cítricos, de Levante, de chimoyas, de frutas tropicales, de Ejido, están todos en África Occidental, fundamentalmente en Zambia, en Senegal. Claro, bueno, y en Marruecos. En el poniente almeriense no te creas que haya tanto, Está bajando la necesidad de trabajadores. ¿Por qué? Porque prefieren ir a Marruecos y pasar. Claro, es muy complejo, pero es cierto que nuestros movimientos geoestratégicos han generado también las primaveras verdes. Eso ha sido una hecatombe. A ver, yo no digo que Gaddafi fuera la Madre Teresa de Calcuta, evidentemente, no lo era. Pero bueno, lo que se generó después, eso ha sido terrible. Las mafias del... A ver, hay una que ahora es profesora en la Escuela de Enfermería, coge en mi plaza, mira, en la Escuela de Enfermería de Álava, y doña Moreno, o la Buenaga, que ha estado 4 años en Congo y 3 años en Moria, en los campos de Moria, en Grecia. Dice, ¿os podéis hacer una idea de la crueldad de las mafias libias, de los señores de la guerra en Libia, de señores feudales en el siglo XX? Y eso lo generamos nosotros, Esas primaveras verdes fueron atentados. Entonces, tenemos una bomba de relojería en términos de población que puede dar el salto. Porque el hambre es muy jodida.
Y la sed es muy jodida, perdonad que utilice esta expresión, pero la pobreza no es bonita. La pobreza es una putada. Yo me enfado mucho con los alumnos, me enfadaba en septiembre, porque decían, bueno, ¿dónde habéis estado? Ah, yo estaba en un proyecto en Cochabamba, ay, qué gente más pobre, pero qué feliz. Qué feliz, decía, oh, guapa, o guapo. No. Y que son felices. Que no. Y aquí me va a perdonar la Madre Teresa de Calcuta, pero no comparto con ella. No. La pobreza es una putada. Y es muy difícil frenar la posibilidad de conseguir que tus hijos no mueran de hambre, que tu familia no muera de sed. Es muy difícil frenar eso, creedme. Un joven caboverdiano, ahora que también Cabo Verde está estos días en los medios de comunicación, fijaros los caboverdianos que para pasar a Europa primero hacen un salto en una embarcación de Cabo Verde a las costas de Senegal. Cabo Verde es una isla. Sí. Primero hacen un salto y luego desde las costas de Senegal van a hacer el otro salto. Y me decía un joven caboverdiano, pero es que os jugáis el tipo. Y me decía, allí estamos, no tenéis miedo a morir, allí estamos ya muertos todos los días. No hay problema. Eso es muy difícil de frenarlo. Creo que me estoy extendiendo, igual os estoy aburriendo. Bueno, dejo también algo para que leáis en el libro y para que, bueno, veáis, lo he adornado con muchas fotografías de estos años, para que sea más, como digo, es un libro que no tiene un lenguaje, tiene un lenguaje muy accesible para todo el mundo y huye, hay cierto rigor, claro, al fin y al cabo te debes a lo que te debes, pero hemos intentado que fuera un libro que interpelara al lector y que sensibilizara al lector. Sí. No sé si tenéis alguna cuestión, me temo que os estoy ya aburriendo. A ver, yo creo que hemos hablado de algo muy importante que nos falta para hablar, adelante, que es de la situación aquí, la situación... La acogida. Eso es, de la situación de acogida, de ahora mismo este discurso que hay de la ultraderecha diciendo, venga, se trata de decir de que nos invaden, que nos están quitando nuestro trabajo, que son todos unos agresores, que ha aumentado la violencia aquí por culpa de los inmigrantes. Nos falta un poquito hablar de eso, de cuál es tu reflexión al respecto. Claro, la percepción de la gente puede ser de riesgo. ¿A qué se debe esa percepción? ¿A un riesgo real? ¿Los datos avalan eso? No. Se está creando ¿O es más bien desde el punto de vista racista? Un miedo social se está creando, que no existía. A ver. Si tú preguntabas en las encuestas hace 3 o 4 años, la migración estaba muy abajo. Sí. Ahora, de repente, ha subido. Bueno, ha habido siempre un colectivo. Luis, es cierto que yo creo que en general Euskadi y Navarra, por cierto, Navarra y Rioja Alavesa, dentro de Euskal Herria, del concepto de Euskal Herria, Navarra y Rioja Alavesa fueron los lugares que anteriormente, antes que nadie, tuvieron contacto con población migrante. Empieza casi al poco el fenómeno en los pueblos costeros, los arrantzales, que por cierto yo he estado con muchísimos arrantzales de Ondarroa y de Bermeo allí en el banco subsahariano, que están trabajando allí, o hacen escala los que van hacia el Cuerno de África, los atuneros también de Bermeo. Empezaron a venir, ¿os acordáis de aquella famosa canción de Iñaki, Seur, Rondabo, Camerún? Pues eran los finales de los 90, comienzos del tercer milenio, cuando también como arrantzales empezaron a contratar a jóvenes de las costas, entre otras cosas porque son magníficos pescadores, y porque son gente bondadosa también. Os tengo que decirlo. Mira, la África Occidental es el país de la teranga. Teranga en Wolof es la hospitalidad. Hay muchísimos bar teranga, hotel teranga. La teranga para ellos es algo, tienen que dar teranga. Pero lo que quería decirte es que en general yo creo que hemos sido hospitalarios.
El Departamento de Educación se puso enseguida con los planes de acogida, con la formación en interculturalidad, Osakidetza también. Yo, de hecho, yo me jubilé en la Escuela de Enfermería en el 2021 y daba antropología de la salud, que era una cosa muy bonita, pero lo que me dijo Osakidetza es que estamos teniendo muchos problemas de agresiones, de convivencia con personas de otras comunidades, de otros lugares del mundo, que interpretan que el tratamiento, que mi visión, que no se va a someter a eso. Hemos tenido graves problemas. Yo no voy a decir, lo que no voy a hacer es decir que la sociedad intercultural sea algo fácil. El paradigma de acoger la diversidad no es fácil. Es mucho más fácil vivir solo en un caserío. Es mucho más complicado vivir en mi comunidad de vecinos. Os lo aseguro, entonces hay que bajar el ascensor a cota cero. Es más fácil vivir soltero, posiblemente, que vivir en matrimonio, en pareja. Pero bueno, también reconoceremos que es hermoso compartir con alguien, con los amigos, con los vecinos, con la pareja. Es difícil la gestión, no es fácil, no se puede hacer demagogia, no es fácil. Pero las soluciones no hay que inventarlas. O es que fulanito roba, es que hay un colectivo que... Pero es que esto es simplemente educación social y ciudadana. Un Estado tiene recursos suficientes, a veces incluso los que no queremos utilizar, es decir, la represión del Estado, la intervención policial, etc. Pero el Estado tiene recursos. Si no hay que hablar de nada extraño, hay que hablar de ciudadanía, de derechos y deberes. Samina Aire, que es un muy buen amigo, un hombre que estimo mucho, está muy mayor ya, Luis. Samina Aire es un sociólogo francés reconocido. Le recuerdo que nos decía en una formación en Deusto, y decía al profesorado, que no, que la interculturalidad no es hacer el día del cuscús, ya, y venimos aquí, o el día del no sé qué, y nos disfrazáis, el día de los yembés, lleve todo, que no. Eso está muy bien para generar relaciones, que la interculturalidad es ciudadanía, es aprender a convivir, derechos y obligaciones. Y yo soy un defensor del paradigma intercultural. ¿Pero por qué? Porque creo que el paradigma intercultural es el más justo, pero también es el que nos protege también de muchas cosas. Yo, Fátima, me acerco a ti, me enamoro y te pregunto por la cultura del pueblecito, del Riez. Tú te acercas también y me preguntas por la cultura de las fiestas de Vitoria, Celedón, y yo me acerco a ti para que tú te acerques a mí. Samina Aire dice, la interculturalidad es una carretera que no tiene dirección prohibida. Yo voy hacia ti y tú hacia mí. Claro, si tú, Fátima, has estado hablando hoy en nuestra asociación de vecinos, en un grupo en el que estaba yo, que soy hombre, y estaba también este chico, que es hombre, y mañana me vienes con el ojo morado. Tu marido no ha entendido algo de la relación intercultural. Tu marido entiende que se acerca a Celedón y que yo me acerco y me intereso por los 5 preceptos del Islam y cómo son. Pero tu marido no ha entendido que para nosotros aquí la igualdad de género, la dignidad de la persona es algo irrenunciable. Es decir, en ese viaje intercultural hay pasos que tu marido no ha dado. Si tú, Mamadou, yo me enamoro de y te digo, ¿y cómo es la cultura bambara de Mali? Cuéntame, qué bonita. Y tú también me preguntas sobre las fiestas de Vitoria, sobre Celedón y tal, pero mañana me dices que vas a llevar a tu niña de 12 años para someterla a la operación de la purificación, ablación genital femenina. No, Mamadou, en ese viaje intercultural yo he hecho un recorrido hacia ti, pero tú no has llegado hacia mí, no has llegado hacia nosotros. También nadie dice, la interculturalidad no son juegos florales, es encontrarnos en el lugar común. Ese lugar común no es el lugar de las identidades, de la ideología, es el lugar común de todos, de ciudadanía. Entonces, a ver, lo primero, desmontar todos los bulos que hay. El 99% de la población migrante que está entre nosotros no comete delitos, se integra perfectamente y lo reconocemos diariamente.
Es cierto que hay un tanto por ciento, claro, como hay un tanto por ciento en mi pueblo de gente que no es buena, y como hay un tanto por ciento de gente en este país que durante años ha sido un poquito mala, ¿verdad, Pachi? Y han hecho sufrir al personal. Claro, bien, claro. Pero ¿y qué hay que hacer? No, pero es que no hay que inventar nada. Lo que hay que hacer es que funcione. Que funcione el Estado de Derecho, que funcione la ciudadanía. Las asociaciones migrantes son precisamente los que más sufren esto. Y son precisamente en reuniones con el Chanza, son los que dicen a la Chanza, a Ibrahim detente, esposas, llévalo para Tutene, y luego a su país. Esto es malo, muy malo para nosotros, muy malo. A ver, estoy dramatizando, yo también, tantos años por ahí, se me ha pegado un poquito esto de la dramatización de la vida social. Y no, tú lleva prisionero. Lo tienen claro, ¿por qué? Porque el estigma recae sobre ellos. La población de Euskadi ha sido muy condescendiente con la población migrante. Todos los años el Observatorio de Cusperi, del Observatorio Vasco de Migración, nos lo dice. Pero sí ha habido una población con la que somos recelosos, y es la población, precisamente la población de origen magrebí. No musulmana, porque no, la población filipina, etcétera, no parece que presenta problemas, población asiática, pero con los musulmanes hay una reticencia que Ruiz Olabuenada, el profesor de Deusto, hablaba del criptorracismo español de abolengo viejo, es decir, que tenemos, y los vascos especialmente, la pureza de sangre, la hidalguía universal, etcétera, tenemos muy profundamente metido que el moro nos cuesta, ¿no? Pero bueno, no vamos a negar que hay población que efectivamente comete. ¿Cómo vamos a negar que cuando íbamos a un instituto con los planes de convivencia y tal, lamentablemente con el inspector a veces había que expulsar a un joven, o a veces no era suficiente? Y a veces, cuando había intentado abusar de una niña en el vestuario del polideportivo 18 veces, tenía que ingresar en el centro de menores. Pero ¿estamos haciendo algo excepcional? No, estamos haciendo que el Estado de Derecho funcione con toda normalidad. Yo no creo que haya que aludir al bombardeo de no sé qué y a lo que hacen pues determinadas fuerzas políticas. Yo lo que creo que es que hay que profundizar en la democracia y profundizar en el Estado de Derecho. Eso sí, haciéndolo. Yo no me he tortado en mi vida, Yo he estado delante de jóvenes, delante de familias a las que les he dicho directamente. Y luego Amparo me llamaba al orden. ¡Jesús, ven aquí! Y les decía directamente, tú y tú, vosotros sois unos cabrones. Oye, ¿por qué? Calista, muchacho, brother, bro. Tú eres un cabrón porque estás fastidiando a toda tu comunidad colombiana que está dejándose la vida aquí para trabajar y salir adelante. Claro, cuando hablamos de los planes antirrumores, yo he hablado con una mujer muy potente, qué magnífica es, no sé si conocéis, Andrea Ruiz Barzola, os la recomiendo, Andrea Ruiz Barzola, es un antropólogo fascinante, buenísimo, y Andrea ha trabajado muchísimo en Euskadi en los planes antirrumores. Yo muchas veces he hablado con ella, y he discutido incluso, y con estos jóvenes, que muchas veces están haciendo actividades antisociales, delincuenciales y tal, yo les digo, o sea, no hacemos nada con los planes antirrumores porque vosotros sois agentes favorecedores de rumores. Gracias a vosotros, determinadas fuerzas políticas están exagerando determinadas situaciones. Entonces, yo no creo que haya que negar ciertas realidades, pero lo que no podemos es decir que por culpa de un 1% la población migrante sean todos lo que son. Yo no puedo decir eso, no lo puedo decir porque todos los días estoy en contacto con población migrante que me está atendiendo, me está sirviendo, ha cuidado a mis padres, me ha ayudado a cuidar a mis padres, y que constantemente está contribuyendo. Yo veo a gente que contribuye, que hay algunos que utilizan, que hay picares. Claro, bueno, pero bueno, señores, pero insisto, vamos a utilizar el Estado de Derecho para cortar lo que hay que cortar, y eso sí, quizás tengamos que ser más exigentes con algunas personas y con algunos individuos, lo que no significa que generalicemos con respecto a toda la población migrante, sobre todo porque, como ha dicho Luis, todos somos migrantes,
que no se engañen, ¿eh? Nosotros no estábamos aquí, aquí había otros pueblos. Y desde que el primer Homo erectus tuvo que ir con su lanza de sílex, de punta de sílex, detrás de una manada de mamuts para comer, empezó a migrar. El hombre empezó a migrar. Somos fruto de no sé cuántos. Todos somos migrantes y todos hemos sido migrantes. Perdonadme, creo que me estoy extendiendo. Espero que os guste. Bueno, y si alguno quiere que se lo diga, evidentemente estaré encantado. Bueno, pues si os parece, resumimos como siempre arriba, tenemos, ¿no? Tenemos unos cuchillos, seguro. Ah, sí, mira, eso no sabía. Le cerraremos esto a vuestra compañera. La marca de la casa, los cuchillos de la casa. Ahora estoy preocupado.